Hoy en día, la inteligencia artificial está en todos lados, ¿no? En las noticias, en el trabajo, por todas partes. Pero, ¿qué pensarían si les digo que toda esta locura no empezó como se imaginan, sino en secreto, con un paper académico al que, en su momento, casi nadie le prestó atención? Bueno, esa es justo la historia que vamos a desentrañar hoy. Y es que hoy la IA es un verdadero campo de batalla. Un choque de titanes, ¿no? Vemos a figuras como Elon Musk, Sam Altman, todos peleando por definir el futuro. Estamos hablando de una guerra con billones de dólares en juego. Pero ojo, como bien dice esta cita, no es solo un tema de negocios, es algo totalmente personal. Ahora, este boom no apareció de la noche a la mañana. Detrás de todos esos titulares y las grandes cifras, hay una historia oculta que casi nadie cuenta, y esa historia nos lleva a una pregunta clave. Así que olvídense por un momento de las salas de juntas, de las estrategias corporativas millonarias, porque el verdadero origen, el punto de partida de todo esto es mucho más humilde. Se trata de un simple paper académico, de solo 15 páginas. Miren, en 2017, unos investigadores de Google publicaron un artículo con un título que, la verdad, no decía mucho en ese entonces. Attention is all you need. Pero dentro de esas páginas se escondía, literalmente, la fórmula secreta que iba a poner el mundo de cabeza. Imagínense que es como la receta secreta de la Coca-Cola, solo que para la inteligencia artificial, y seamos honestos, infinitamente más valiosa. Pero para que entendamos bien la magnitud de esto, hagamos un pequeño viaje en el tiempo. Volvamos a 2017. La IA de esa época era, pues, bastante torpe, ¿no? Los traductores, por ejemplo, sonaban súper robóticos, y los asistentes como Siri o Alexa, bueno, apenas si podían seguir un comando simple, súper preprogramado. La idea de una IA que pudiera crear algo nuevo estaba, vamos, totalmente estancada. Y es aquí donde entran en escena los verdaderos protagonistas, los héroes anónimos de esta historia. No eran CEOs ni ejecutivos famosos. Eran 8 científicos que trabajaban dentro de Google. Un equipo súper diverso, inmigrantes de Alemania, Ucrania, la India, Polonia, todos unidos por una idea radical en la que casi nadie, ni siquiera dentro de Google, les hacía mucho caso. Y su historia personal es clave para entender todo esto. No eran personas a las que se les dio todo en bandeja de plata, para nada. Su camino para llegar hasta Silicon Valley estuvo lleno de obstáculos. Hablamos de gente que tuvo que lidiar con préstamos estudiantiles cancelados, que casi les arruinan la carrera, que pasaron meses sin trabajo, incluso uno de ellos tuvo que trabajar en la calle cuando era niño. Su perseverancia es, sin duda, una parte fundamental de la historia. Y para que se den una idea del escepticismo que enfrentaban, miren esta frase. Imagínense, están a punto de descubrir algo que va a cambiar el mundo, y su propio jefe les dice algo así. No solo era una batalla técnica, era una lucha constante contra la falta de fe de su propia empresa. Bueno, ¿y cuál fue esa gran creación? Se llamó el Transformer. Piénsenlo así. Antes, las IAs leían palabra por palabra, perdiendo todo el contexto. El Transformer, en cambio, era como un lector experto. Podía leer párrafos enteros de un solo golpe, entendiendo cómo se conectaban las palabras. Y los resultados fueron, bueno, inmediatos y espectaculares. De la noche a la mañana rompió todos los récords que existían. Y aquí es donde la historia da un giro que es francamente increíble. Este equipo había inventado literalmente el futuro de la inteligencia artificial. Tenían la llave en sus manos. Y su propia empresa, Google, la que había pagado por todo, simplemente no se dio cuenta. No vieron la magnitud de lo que sus propios científicos habían creado. Ahora, hay una explicación para esto. Es un caso del libro de texto de lo que se conoce como el dilema del innovador. La idea es simple. Una empresa gigante y exitosa como Google se enfoca tanto en proteger su producto estrella, en su caso, el buscador, que se queda ciega. No puede ver las nuevas tecnologías que podrían dejarla obsoleta. En resumen, dejaron escapar el futuro por proteger el presente. Pero claro, mientras Google dormía en los laureles, otros estaban muy despiertos. Del otro lado de Silicon Valley, una startup mucho más pequeña llamada OpenAI, liderada por un tal Sam Altman, leyó ese mismo paper. Y ellos sí que vieron lo que Google no vio. Vieron el futuro. Y no lo dudaron ni un segundo. Cambiaron toda su estrategia para construir sobre esa idea, sobre el Transformer. Entonces, ¿qué pasó con el equipo original en Google? Bueno, la consecuencia de esa ceguera por parte de Google fue predecible, pero no por eso menos impactante. 7 de los 8 autores originales se fueron de la compañía. Las mentes maestras detrás de todo simplemente se marcharon.
Y ojo, no es que se fueran a retirar. No, se convirtieron en la peor pesadilla de Google, su competencia. Fundaron sus propias startups como Cogere o Carter AI. Básicamente todo ese talento que Google dejó ir por la puerta ahora está valorado en miles de millones de dólares. Fue, sin exagerar, uno de los errores corporativos más caros en la historia de la tecnología. Entonces, si conectamos los puntos, la cronología es clarísima. Todo arranca en 2017 con la publicación del paper. Justo después, OpenAI empieza a construir sobre esa idea. Luego, entre 2018 y 2021, viene el gran éxodo de Google. Y el remate, noviembre de 2022. OpenAI, usando esa misma tecnología que nació en Google, lanza ChatGPT al mundo. Y bueno, el resto es historia. La revolución que vivimos hoy. Al final, es una historia increíble. Y nos deja una lección fundamental, ¿no? Que las grandes revoluciones no siempre vienen de arriba. A veces solo se necesita un pequeño grupo de personas brillantes, a las que nadie les hace caso, con una sola idea poderosa para cambiarlo todo. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si este paper ignorado cambió el mundo, ¿cuál será el próximo? Y más importante aún, ¿quién lo estará escribiendo en este preciso momento?